¿Qué lecciones nos dejan los sucesos que han venido ocurriendo desde el 19 de abril en Nicaragua? De entrada, nosotros tendríamos que asumirlo desde las consecuencias que estamos viviendo como mexicanos y mexicanas. Las consecuencias de lo que nosotros podemos llamar la intervención de los Estados Unidos en México. El panorama que tenemos desde 1981 a la fecha en nuestro país, a raíz de todos estos procesos que llevaron a la firma del Tratado de Libre Comercio, han dejado una secuela de empobrecimiento, de concentración del ingreso con tasas que no conocíamos. Hay un dato muy concreto que hace unos días mencionó el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. 10 empresarios en nuestro país concentran los ingresos del 60% de la población. Sus ingresos representan el 60%. Si nosotros sumáramos a estos 10 empresarios al resto de la oligarquía mexicana, pues tendríamos un escenario donde unos 30 empresarios, empresarias, ganan prácticamente lo que el 80% de la población cada año. Bueno, en Nicaragua la concentración del ingreso no tiene estos niveles. En realidad, desde que entra al gobierno Daniel Ortega, ha venido desarrollándose un proceso de distribución del ingreso. Esto está reconocido directamente por la ONU y otros organismos. Hay un proceso de superación de situaciones extremas de miseria. También se ha venido desarrollando, a pesar de fenómenos de migración fuerte de nicaragüenses a Costa Rica, el empleo. Hay un crecimiento neto del empleo. Hay una mejoría que es muy evidente en sectores medios. Esto se traduce en un crecimiento de la matrícula universitaria. Hay además también una dinamización de toda la economía interna que ha beneficiado a no solo a estos sectores de capas medias y aún a sectores populares, sino a los propios empresarios. Nicaragua se abrió también como parte de todo este proceso a otros actores internacionales. El gobierno de Nicaragua juega con el gobierno estadounidense, pero en el marco de nuevas relaciones con otros factores de poder a nivel internacional, particularmente China, Rusia, y de alguna u otra manera también ha venido construyendo alianzas firmes con sectores de la economía brasileña, y de manera muy especial con los países que se encuentran articulados en lo que se conoce como la iniciativa ALBA, la iniciativa bolivariana que el gobierno de Hugo Chávez lanzó como parte de un proceso, entre otras iniciativas, de desengancharse de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasaría si hoy los Estados Unidos recuperan el control? En primer lugar, lo que va a suceder es algo muy parecido a lo que venimos viviendo en nuestro país desde hace prácticamente 4 décadas. Se va a ensanchar la distancia que hay entre sectores populares y los sectores que se identifican con las élites locales e internacionales. La pobreza va a volver a sentar sus reales, se van a detener los procesos internos que con muchas dificultades se han venido construyendo para sentar las bases de un desarrollo económico nacional. Luego se conoce poco de todo un conjunto de proyectos que tienen que ver con la formación de técnicos e incluso de universitarios que desde la perspectiva del gobierno van a jugar un papel fundamental en la nueva etapa que el sandinismo tenía proyectada, la nueva etapa económica que particularmente tiene que ver
con consolidar su autonomía con respecto a Estados Unidos a través de estas alianzas con China y Rusia, y que de alguna u otra manera también de forma clara tienen relación con un esfuerzo por desarrollar procesos de industrialización propios, ligados también al comercio internacional, pero que vayan más allá de lo que hoy son. Un país que sigue moviéndose como buena parte de los países de América Latina en el marco de lo que algunos llaman extractivismo, en el marco de un modelo que principalmente nos condena a ser países que producimos materias primas. Entonces, si Estados Unidos gana, estos procesos se van a revertir en un sentido negativo, como ya ocurrió en México. México llegó a ser un país con capacidad de producción de bienes manufactureros propios, de bienes de capital, de materias primas a partir de sus propios recursos industriales, y también un país que en lo fundamental había armado unas redes de turismo, redes de servicios sociales, redes de educación superior, que en términos proporcionales eran mucho más importantes que las redes de educación privada que hoy prácticamente ya dominan el país. Entonces, si gana Estados Unidos, todos estos avances que se dieron en los últimos 2 periodos de gobierno, uno que todavía no concluye, se van a revertir. ¿Qué va a suceder en términos políticos? En términos políticos, nosotros vamos a retrotraernos, en el caso de Nicaragua, a situaciones que lindan con gobiernos autoritarios de tipo dictatorial. A diferencia de lo que mucha gente sostiene, en Nicaragua no existe una dictadura. En este momento existe el predominio de un partido, que es el partido del Frente Sandinista, pero este partido dio muestras evidentes de proceder en términos de respetar los procesos electorales. Este partido, en el arranque de la década de los 90, perdió las votaciones frente a Violeta Chamorro, un personaje de la derecha liberal nicaragüense ligada a los Estados Unidos, que gana las elecciones, y los sandinistas lo asumen su derrota e inician un proceso de oposición que duró casi 20 años en Nicaragua, hasta que lograron recuperar la presidencia por la vía de las votaciones, a pesar de que el sandinismo tenía una influencia marcada sobre el ejército, en la medida que la revolución nicaragüense es producto de una insurrección popular y resultado de la destrucción de la dictadura somocista. El ejército se mantuvo en el marco de los acuerdos pactados dentro del país y de los acuerdos pactados incluso con Estados Unidos para que Estados Unidos cesara su guerra de agresión, que se tradujeron en todos estos procesos de paz que tuvieron que ver mucho con el activismo mexicano, del gobierno francés, con todos estos acuerdos de Contadora, con los acuerdos de Esquipulas I, Esquipulas II, donde particularmente el Frente Sandinista y otras fuerzas de la región se comprometieron a respetar el marco electoral, los procedimientos de tipo electoral. ¿Qué pasaría si ellos pierden? Pues que entraría a gobernar una coalición de intereses directamente al servicio de los sectores más reaccionarios, más de derecha en Nicaragua, que están al servicio de las grandes corporaciones. ¿Qué ha pasado hablando de América Central, ya no solo de México, donde Estados Unidos ha impuesto sus condiciones? Todos sabemos de los niveles de pobreza de Guatemala,
la situación extrema que se está viviendo en Honduras a partir de todos estos procesos de golpe que dieron al traste con el gobierno progresista de Zelaya, de Manuel Zelaya. Todos sabemos la situación por la que atraviesa El Salvador, donde prácticamente la derecha sigue maniatando a los gobiernos del Frente Farabundo Martí, que no pudieron tener nunca autonomía financiera por todo el proceso de endeudamiento y el proceso de control de las divisas que establecieron los grandes grupos oligárquicos bajo el control de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasaría en Nicaragua? Pues se repetiría un poco el mismo panorama. E incluso se agudizarían algunos problemas como el de la migración que padecemos las y los mexicanos y que de alguna u otra manera son para nosotros evidentes cuando vemos cantidades gigantescas, para hablarlo en términos claros, miles y miles de personas que huyen de sus países producto de la situación económica. Aquí México es campeón frente a ellos, ¿no? Las tasas de desplazamiento de la población, de expulsión de la población son muy elevados. Entonces, esto sucedería en Nicaragua. Había otro país que se planteaba como la Suiza centroamericana, que es Costa Rica. Costa Rica en los últimos años ha experimentado retrocesos mayores y todo se dio a partir de la imposición del Tratado de Libre Comercio. El señor Arias, que fue presidente, organizó un gran fraude. Por unas cuantas décimas ganó la consulta nacional que en lo fundamental había estado organizada para que la gente votara a favor del libre comercio. Entonces, a pesar de toda la campaña mediática, de todos los dispositivos económicos para esto, ganaron por unas décimas en medio de un fraude fenomenal. A partir de ahí se echó la suerte para Costa Rica. Costa Rica, que había mantenido los niveles más altos de bienestar social o de, digamos, ¿no? Había mantenido niveles que superaban los niveles alcanzados en todo el terreno social, de la educación a los demás países. Hoy Costa Rica está atrás de Nicaragua, por ejemplo, ¿no? Este es un hecho concreto. Ahorita estamos viviendo movilizaciones gigantescas que tienen que ver con este proceso que ha ido expropiando a las y a los trabajadores, a la población de Costa Rica, muchos de sus derechos. Entonces, es absolutamente evidente que si Estados Unidos gana en Nicaragua, vamos a tener un retroceso generalizado. Aquí entran en cuestión otros elementos que tienen que ver más con factores ideológicos, más con definiciones políticas. Hay sectores de la izquierda nicaragüense, o que se asumen como izquierda, que su razón de ser es echar abajo al gobierno de Daniel Ortega. Esta es su razón de ser. Y no les importa aliarse directamente con estos sectores ligados al imperialismo, a las transnacionales y particularmente a los organismos de seguridad estadounidense. Uno puede criticar a Ortega porque hace alianzas con sectores de la iniciativa privada para mantener ciertos niveles de producción, ciertos niveles de redistribución del ingreso, pero si hablamos en términos de condena moral, aliarse con un proyecto golpista, con un proyecto reaccionario intervencionista, aliarse con quienes en repetidas ocasiones han invadido Nicaragua, que han masacrado en repetidas ocasiones al pueblo de Sandino, aliarse con ellos es de verdad algo que no puede justificarse. Es como aquella gente que quería justificar los bombardeos en Libia, ¿sí?
porque Gaddafi no era lo que sus libros, sus doctrinas decían, ¿no? No era lo que ellos querían. Entonces, solidarizarse con quienes bombardearon y destruyeron Libia me parece que es definitivamente un error. Y esto los descalifica. Algunas de sus críticas pueden ser ciertas, pero en ese contexto sus críticas pierden valor. El cuestionamiento a que no hay democracia en Nicaragua. Personalmente yo creo que el liberalismo no es democrático. La gente que ha estudiado esto distingue entre la democracia y el liberalismo. Creo que en Nicaragua conviven muchos procesos contradictorios. Algunos liberales, que tienen que ver con formas ideológicas propias de la burguesía, de las élites, pero también un conjunto de fenómenos populares. Algunos de oposición. Hay que reconocer que hay algunos sectores que se han opuesto a los proyectos económicos del gobierno de Ortega, pero también hay que reconocer que Ortega cuenta con una base social muy amplia. O sea, esto es obvio, esto es evidente. Y que la iniciativa o la intentona golpista, que acabó por convertirse en eso, aprovechando una protesta legítima por el tema de las jubilaciones, hay que reconocer que esta intentona se lanzó en contra no solo de los activos directos del gobierno de Ortega, sino contra las bases populares de este gobierno. Tiene bases populares indudablemente. Son estas bases las que hoy ampliamente superan en las calles a la oposición que maneja la Casa Blanca. Son estas bases las que sufrieron por todo este proceso insurreccional que desató la derecha, con los cierres de carreteras, con los desabastos, e incluso asumiendo que prácticamente en Nicaragua la derecha había construido un escenario de guerra civil a partir de una minoría, sufrieron las agresiones. Yo en particular no niego que ha habido una respuesta de fuerza por parte del gobierno, pero eso también se corresponde con una acción de fuerza del otro lado. Y uno sabe, pues, en este tipo de situaciones a qué juega. Es una lucha de clases. Tiene diversas formas de expresión y ellos le apostaron al golpismo, a la violencia directa. Aquí la Iglesia Católica jugó el papel que ha jugado en nuestros países. Es un cuerpo conservador, un cuerpo que ha estado en contra de la reforma agraria, siempre a favor de los terratenientes, siempre a favor de los más ricos. Es un cuerpo que ha jugado en contra de la educación pública. Es un cuerpo que fue uno de los activos básicos para la destrucción de nuestros pueblos originarios, para la destrucción del patrimonio cultural, que sigue siendo muy actual, pues, ¿no? Son una gente que en lugar de construir comunidad, incluso usando un discurso de defensa de la vida y de la familia, destruyen las comunidades históricas de nuestros pueblos. Es un cuerpo que actualmente pasa por una crisis mayor, que no cuenta con ninguna autoridad legítima para poder hablar de democracia. La Iglesia es lo más antidemocrático que existe en el mundo, pues, ¿no? Hablando de participación, de comunidad, no respeta los derechos humanos ni siquiera hacia adentro de la propia Iglesia. Hay instituciones absolutamente caducas que tienen que ver con su concepción del poder, como es el celibato, por ejemplo, la exclusión radical de las mujeres del ejercicio del poder dentro de la Iglesia. Entonces no tiene nada que ofrecer, pues, ¿no? En muchos de los casos, con contadas excepciones, la Iglesia forma parte de los organismos de contrainsurgencia. Son una contrainsurgencia funcional
que a veces presenta un rostro suave, pues, de lo que es la contrainsurgencia, y han estado usando el discurso de los derechos humanos que de manera mañosa Estados Unidos ha venido manejando según las coyunturas, prácticamente desde los años 60. Cuando le sirven los derechos humanos para cuestionar a gobiernos socialistas, progresistas, nacionalistas, los usa en gran escala. Cuando no le sirven, los descarta, como esta intención que hoy ha venido planteando y que lo revela como lo que es, esta pretensión de tomar prisioneros a los integrantes del Consejo de la Haya, del Consejo de Justicia, es absolutamente una muestra de quién es Estados Unidos. Entonces, yo podría decir, bueno, este gobierno actual, que malamente ellos se equiparan con el somocismo, es un gobierno que debe ser hecho a un lado. Bueno, está bien. ¿Por qué? Pues porque se alió con la burguesía y devino en un grupo burgués. Bueno, está bien, y yo quiero un gobierno popular, y yo me muevo en esta lógica, pero Estados Unidos no quiere un gobierno popular, ni la iglesia, ni los grupos empresariales, entonces no puedo marchar con ellos. Si yo critico al gobierno de Ortega por haber planteado alianzas con estos actores, y yo ahora soy el vehículo en gran medida de sus políticas, pues es simple y sencillamente un contrasentido. No se puede justificar desde ninguna propuesta ética o desde un marco teórico o político de doctrina socialista. O sea, esa alianza es injustificable. Si yo estoy en esta lógica, pues me meto a hacer trabajo con la población, a construir, a resistir, como el sandinismo histórico. El sandinismo histórico luchó contra el gobierno somocista que en aquel tiempo representaba o era la expresión de la dictadura militar más poderosa en toda América Central. El sandinismo sobrevivió, remontó la situación y dio lecciones de heroísmo. La gente que hoy critica desde luego la comodidad de sus academias, ¿sí?, en un país donde supuestamente no hay democracia y hay dictadura, o critica desde la comodidad de sus lugares dentro y fuera de Nicaragua, no tiene en ese contexto, o sea, toda esta gente, autoridad para decir que son antidemocráticos. Bueno, podemos aceptar que es la burguesía la que hoy, un sector nuevo de burguesía que hoy controla Nicaragua. Tampoco eso me da justificación para pedir la intervención de los Estados Unidos y liquidar la independencia política de mi país. Porque es esto lo que está detrás de la intervención de Estados Unidos y forma parte de un proceso de ocupación neocolonial en toda América Latina. El proceso de ocupación neocolonial que estamos viviendo en México de manera aguda y que nos ha conducido a una crisis mayor, a una crisis profunda, de la que no vamos a poder salir sin una revolución. Esto lo asumimos. Y vamos a tener que pelear aquí contra los agentes de ese proyecto neocolonizador. Algunos que incluso se disfrazan de nacionalistas, pues, ¿no? Entonces, golpear al gobierno de Nicaragua en esta lógica de golpista, de imponer pues un régimen títere de los Estados Unidos, porque no va a ser otro. O sea, si ahorita Ortega es desplazado, lo que viene es un gobierno títere de Estados Unidos. Y muchos de los críticos de izquierda van a formar parte de ese gobierno títere porque desde hace mucho renunciaron a sus ideales, por llamarle de esta manera. Y esto es tan claro que pareciera que no entienden que golpear a Nicaragua no es solo golpear a su país, es golpearnos a todas y a todos los que creemos en la necesidad de la independencia, de la segunda independencia. Es golpear directamente procesos como el venezolano.
¿Qué pasó en Venezuela? Lo que de alguna u otra manera le están aplicando a el sandinismo, al gobierno de Ortega. Ya lo vimos, o sea, ya lo conocemos. Ellos, una vez que fueron derrotados, intentaron un cerco militar y un cerco económico. Antes de que ganara Violeta Chamorro, se implementó un cerco que dio por resultado de manera inmediata a los 2 años procesos inflacionarios del 1200%, que eran los más altos de todo el mundo occidental. ¿A raíz de qué? Del bloqueo económico de los Estados Unidos. Mucha de la migración que se dio en los últimos años no fue resultado de las políticas de Ortega, fueron resultado de todas esas políticas de cerco, que es lo que de manera exagerada, porque no es como lo han venido contando, ha venido ocurriendo en Venezuela. Los propios organismos de Naciones Unidas que no comulgan con el gobierno venezolano tienen que reconocer que en Venezuela no hay una crisis alimentaria. Tienen que reconocer que en Cuba no existe una crisis alimentaria con todo y los niveles de pobreza que se dan. No hay una crisis de desnutrición, de hambruna, como sucede incluso en algunas zonas de los propios Estados Unidos. O sea, quien conoce los Estados Unidos a profundidad sabe que hay decenas de millones de población pobre que vive en condiciones lastimosas. Ciudades que antes fueron un ejemplo de progreso como Chicago, Detroit, viven en una situación espantosa, al menos sectores de la clase obrera, sectores afrodescendientes y paisanos nuestros, que son los de América Central, los de América Latina y nosotras como mexicanos. Entonces, se habla de que todos los gobiernos progresistas, los gobiernos que hablan de socialismo, son gobiernos fallidos. Bueno, a Nicaragua le aplicaron el cerco, el aniquilamiento, porque era un gobierno exitoso. Por eso se lo aplicaron, ¿sí? Nunca ellos han dejado que estos procesos se desarrollen de manera libre, autónoma. Desde la Comuna de París, en 1871, la burguesía francesa se alió con el Estado alemán. Se alió con la autocracia alemana para sepultar la insurrección de los obreros parisinos, para impedir toda posibilidad de progreso, de desarrollo. Traicionaron a la patria en Francia, pues, ¿no? Los propios empresarios. En Rusia, en 1917, después de la victoria de los obreros, que ganaron en las principales ciudades dirigidos por el partido de Lenin, ganaron las elecciones, sus votaciones fueron del 40%, que muchos no quieren tomar en cuenta, ¿no? Cuando ellos toman el poder es porque han ganado las elecciones en las principales ciudades. Algunos se inventaron esta historia de que Lenin había dado un golpe de Estado. Entonces, ¿qué hicieron? Los países aliados pactaron rápidamente con Alemania la paz, y entre 11 y 15 países extranjeros invadieron prácticamente a Rusia, a la Rusia de aquel entonces que estaba abriendo paso a la Unión Soviética. Mantuvieron un cerco durante más de 15 años, directo, ¿sí?, para impedir que la Unión Soviética pudiera resolver sus problemas básicos. Un cerco permanente. La propia Unión Soviética tuvo que empujar un socialismo que no era el que habían pensado Marx, el propio Lenin. Era un socialismo en una ciudadela sitiada. Así ha sido en todos lados. Y ni siquiera los países socialistas, cualquier país que empieza a avanzar y que de alguna u otra manera recupera sus bienes, sus fuerzas productivas y le hace la competencia a estas grandes potencias, es cercado. Esto ha pasado con Irán, por ejemplo, ¿no? Esto
sucedió con Siria, sucedió con Irak, que tenían niveles de vida, particularmente Siria e Irak, de los más altos en la región. ¿Qué hizo Estados Unidos? Destruir sus países por intereses petroleros, pero también porque Estados Unidos y sus aliados no pueden tolerar ningún país con fuerza, ninguna otra potencia que les pueda competir. En el caso de América Latina esto es absolutamente evidente. Están desmantelando a pasos agigantados cualquier progreso que se registró en los últimos alrededor de 10 años, a partir de todos estos procesos de 10, 18 años, a partir de todos estos procesos que les han llamado progresistas o socialistas en algunos casos. Van ahora por Bolivia. Bolivia es un país absolutamente exitoso, ¿sí?, que supo moverse en la coyuntura aprovechando la ruptura que introdujo Venezuela y que ha resuelto muchos de los problemas que no ha resuelto ningún país prácticamente de América Latina. Venezuela no es un país pobre, o sea, lo están aplastando, es todo un concierto internacional de oligarquías locales, criollas en América Latina, pero también de potencias europeas, ¿no?, que lo están ahogando en todos los sentidos, promoviendo sabotajes, saboteando la empresa petrolera. O sea, la situación a la que se llega ahora es después de varios intentos de golpe de Estado, de huelgas petroleras, que tenía que ver particularmente con quién podía beneficiarse de los recursos ligados a la extracción de crudo. Es obvio, las Naciones Unidas reconocen que hubo un cambio en la redistribución del ingreso. Esto, desgraciadamente, no es todavía lo que nosotros queremos, ¿no? Queremos una sociedad socialista, una sociedad libre, queremos una nación, una patria latinoamericana. Y esto no se puede lograr más que con el socialismo. Ya lo empezaba a ver claramente José Martí. No había posibilidades de resolver los grandes problemas de nuestros pueblos más que rompiendo con el imperialismo y con el imperialismo estadounidense. Él era absolutamente claro en esto. Entonces, uno puede criticar, uno puede cuestionar. Y no está mal, eso es fundamental en los procesos que queremos abrir, pero uno no tiene el derecho a traicionar. Ni siendo académico, pues, o opinólogo profesional, y menos siendo pretendidamente sandinista, ¿no?, pretendidamente revolucionario. No puede uno traicionarse a sí mismo. Uno debe tener un poco de decoro. Tenemos muchas críticas, 1000 críticas, pero uno tiene que reconocer también la epopeya del pueblo nicaragüense. Y el pueblo nicaragüense, junto con el cubano, quebró a una de las dictaduras más sangrientas y feroces de la que tengamos memoria. En ese sentido no podemos vacilar. Con todo y lo que tengamos que cargar, debemos apoyar al gobierno sandinista, al gobierno de Ortega. Debemos cerrar filas en esta pelea por la liberación de nuestros pueblos, cerrar filas contra el imperialismo estadounidense y buscar los caminos que nos lleven a la emancipación humana. En eso estamos y en eso están, en esta larga batalla, muchos y muchas nicaragüenses, muchos y muchos sandinistas que hoy se enfrentan a esta intentona del imperialismo por arrebatarles lo que han conseguido a golpe de sangre, a golpe de lucha, a golpe de sacrificio y de dignidad. Son un ejemplo de dignidad, pues, el pueblo de Sandino que a nosotros nos inspira. Y con ellos vamos.